La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo muy contentos, muy felices el programa Fe sin Barreras. Un programa maravilloso que nos ayuda siempre a que nosotros tengamos ese privilegio de vivir una relación con Dios conforme la perfecta voluntad de Dios. Quiero saludar a mis hermanas, a mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, en países, continentes, horarios. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Un programa que siempre edifica, siempre hace que nosotros tengamos una muy buena ventaja de tener el beneficio de saber escuchar la palabra de Dios. Y donde quiera que se encuentren, hermanos y hermanas, que tengan la posibilidad de que compartir con alguien este tiempo de Fe sin Barreras, sería una gran bendición para muchísimas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos los que no saben dónde escuchar algo que los motive a caminar con la realidad de la palabra de Dios, pues y tomarlo tan en serio como lo que es lo que Jesús estableció. Algo que me impresiona mucho a mí es que cómo Jesús empezó él a formar un grupo y lo hizo de una manera impresionante, ¿no? Donde ellos se impactaban de lo que Jesús hacía, los discípulos se impactaban de lo que ellos hacían. Y tenemos una misiva, un compromiso que Dios dio a los apóstoles. Eso está escrito en Mateo 28, 18. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, vemos cómo el Señor mandó instrucciones específicas, cómo vivir la vida nueva en Cristo. Y esa es la temática en la cual yo siempre estoy hablando, de que todos nosotros, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa realidad de ser nuevas criaturas y saber que ahora como nuevas criaturas tenemos en nuestro espíritu esa vida nueva. Y todo lo que hagamos dentro del reino de Dios es en la dimensión espiritual. Y el ingrediente fe, en la provisión de fe, hace en nosotros posible vivir lo imposible. ¿Por qué? Porque para el hombre natural el vivir por fe es algo raro, ¿no? Pero realmente vivir por fe es un privilegio. Cuando uno vive por fe, disfruta lo que es el caminar en la palabra de Dios, ¿no?
en cualquier circunstancia, porque la fe sobrepasa las cosas que son orquestadas por el mundo espiritual, de espíritus, de demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre lo he dicho, si una persona tiene contra ti odio, rencor, resentimiento, lo que tenga contra ti, aunque tú estés mal, esa persona no tiene inteligencia, no tiene sabiduría y sobre todo tiene una influencia espiritual que no es de Dios. Porque todo lo que es muerte, mentira y destrucción no viene de Dios, eso viene del mismo infierno, del diablo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo conducirnos. Y tuvimos al Maestro enseñando la palabra de Dios, a Jesús, enseñando que ellos mismos enseñaran a obedecer todo lo que Él mandó. Esa es la instrucción de Jesús. Enseña lo que yo les enseñé. A obedecer lo que yo les enseñé. La palabra obedecer en este programa va a ser la palabra clave, porque muchos de nosotros que no estamos muy familiarizados con lo que es la palabra de Dios, conforme el orden de Dios, vemos el cristianismo muy difícil. Y realmente no es difícil. Difícil es vivir fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo contrario a obedecer? Rebeldía. Entonces, la rebeldía, alguien puede decir, es del diablo, pero realmente la rebeldía trae consecuencias a nosotros, porque somos los que somos nacidos de Dios, somos personas que queremos vivir agradando a Dios y obviamente depender de Dios. Y ahorita vemos a muchas personas que nomás quieren depender de Dios, pero no obedecer a Dios. Y eso lo hace imposible en la vida de los cristianos. Y yo veo muchas personas sufriendo, batallando en sus vidas cristianas porque no se han puesto a pensar que son palabras textuales de Jesús. Fíjate, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, date cuenta que es una orden que Dios dio a sus discípulos. Y eso lo puede leer usted ahí en Mateo 28, creo que es el versículo 20. ¿Por qué? Porque es muy importante. O sea, la instrucción, enséñalos a que obedezcan. Y Radio Vital, el complemento de su vida, tiene ese mandato, enseñándoles que obedezcan. Pero realmente para poder obedecer necesito yo saber cómo lo hago. Yo quiero obedecer, pero ¿por qué no puedo? Bueno, el no poder es porque primeramente yo tengo que vivir un orden establecido por Dios. El Señor Jesús estaba dando instrucciones a los apóstoles porque había instrucciones, ¿sí?, de presentar el arrepentimiento. El arrepentimiento simplemente es cambiar de pensar. Entonces, cambiar de pensar del que yo tengo a pensar ahora conforme la palabra de Dios piensa. ¿Por qué? Porque si yo no pienso de acuerdo con la voluntad de Dios, si yo no me abrazo de la palabra de Dios, no voy a poder vivir. Por eso la palabra nos dejó la fe. El justo por la fe va a vivir el reino de Dios. ¿Sí?
Exactamente, ahí en Mateo 28:20, eso es lo correcto. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y el que es salvo, el que tiene la salvación, que confesó a Cristo como su Señor y su Salvador, ahora tiene para Dios, tú tienes que tener un arrepentimiento. Tienes que tener una disposición de cambio de pensar. Es igual que un matrimonio cuando se dicen te amo y te amo, ¿no? Y se disponen a casarse, ¿no? Verás qué curioso, se fusionan dos mundos, dos maneras de pensar, ¿no? Con costumbres y tradiciones diferentes, pero se tienen que fusionar. ¿Qué hace posible que ellos tengan armonía en un matrimonio? El amor. El amor es lo que hace que dicen, no, es que a mí me gusta aquí poner por decir, ¿no? Nada más las cosas de la casa, ¿no? Hay mujeres que son específicas y dicen, aquí me gusta esta mesa, aquí me gusta esta lámpara, aquí me gusta esto. Y si el esposo no es sabio, no es inteligente, se pelea con la mujer porque a él no le gusta la lámpara ahí o el mueble ese ahí, y ya se hace una guerra nomás porque alguien no cedió, porque alguien no aceptó, no perdonó, no. Por ejemplo, hay cosas que son indispensables del hombre como cosas indispensables que son de la mujer, instrucciones dadas por Dios. Y fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo esa instrucción la dejó tan clara y tan precisa que cuando, hablando del matrimonio, tienen esa armonía, esa relación, todo se hace fácil. ¿Por qué? ¿Qué me molesta que la lámpara esté en el otro lado? Pues que donde yo no la quiero, nada. O sea, hay detalles tan pequeños dentro de un matrimonio que muchos se han divorciado así inmediatamente. ¿Por qué? Porque la mujer llega al matrimonio y dice, a mí no me gusta cocinar y nunca voy a cocinar. Y el hombre tiene que irse a trabajar. Y la mujer no trabaja y le dice al hombre, ¿y tú qué vas a hacer? Pues limpiar, porque es lo único que me gusta hacer. Pero hay que comer. Sí, pero a mí no me gusta cocinar. Ahí sí es un problema. Porque la mujer no está obligada a cocinar. Pero si se cambian los papeles, bueno, vete tú a trabajar y yo me quedo a cocinar. Chévere. A gusto. Nosotros, yo y mi esposa vivimos un tiempecito, sí, donde ella era la que se iba a trabajar y yo me quedaba, y yo era el amo de la casa, yo limpiaba, barría, sacudía, aspiraba, lavaba platos, cocinaba, lavaba, ¿no? Yo era amigo de todas las señoras de ahí de los departamentos donde vivíamos. Fue un tiempecito nada más, pero sin embargo nosotros nos acoplamos también. Y lo hicimos muy bien, salimos de esa etapa, ¿no? Muy rápido. Pero ella disfrutó su trabajo y yo también disfruté mi trabajo. Era mi tiempo que pasaba, mucho tiempo pasaba con Dios también, leyendo la palabra, orando. Anyway, pero nos acoplamos. ¿Por qué? Porque eso es amor. El amor te acopla, te hace voluntariamente aceptar una condición y una situación que es necesario, como dicen somebody por ahí, es justo y necesario, ¿no? Por eso quiero invitarte a que escuches, la obediencia no es opcional. Fíjate, voy a volver a leer el versículo de Mateo 28:20. Enseñándoles a obedecer. Tienes que aprender a obedecer. Cuando la persona no aprende a obedecer lo que Dios dijo a los apóstoles, lo que Dios enseñó, van a ser personas denominadas cristianas
Y no me quiero meter en polémicas, simple y sencillamente no van a disfrutar la dependencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no se acomoda a que nosotros tengamos una condición liberal, fuera de la voluntad de Él. En la versión TLA dice, enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Hasta ahí voy a usar medio versículo. Ahorita voy a entrar a la otra mitad del versículo. El punto aquí, enséñales a que obedezcan. Enséñales. ¿Por qué? Porque si yo veo a personas que han venido a la iglesia y de repente vienen, a veces no vienen, dejan de venir un tiempo, luego vuelven y no aceptan el obedecer la palabra, porque no obedecen la palabra. Pero sin embargo, saben los versículos bíblicos, mi Dios pues suplirá todo lo que me faltará. Conforme a sus riquezas en gloria, Dios me prospera, vivo en victoria. Puros, hablan versículos bíblicos como que si Dios pasara por alto tu obediencia, ¿verdad? La obediencia la tienes que guardar como una realidad permanentemente en tu vida. Porque la obediencia no nomás implica en tu responsabilidad del lugar donde tú te congregas, sino la obediencia tiene que ver con la manera de pensar tuya. A que guarden ¿por qué quiere Dios que aprendas a permanecer en la obediencia? El día de hoy me hablaba una hermana y me decía, pastor, llegué a mi trabajo y me cambiaron todo de repente. Tenía 15 años laborando en una clínica y ella tenía su función en un piso específico. Y de repente llega alguien y le dice, ya no vas a trabajar aquí, ahora vas a trabajar allá. Y lo pueden hacer porque son superiores del hospital. Pero dice, pues sí, es algo difícil. Pero sin embargo, molesto también y doloroso porque ya tienes 15 años trabajando con tus compañeros ahí. Los mismos doctores, las mismas enfermeras, o sea, ya tienes tu atmósfera, ya conoces a las personas y de repente te sacan de un lugar y te meten a otro. Y dice que nada más fue y se sentó y le dijo, papá, tú eres mi proveedor, tú eres mi Señor. Y obedeció la palabra. ¿Por qué? Confió en la palabra. Y eso me dijo, si no estuviese ahorita en esta situación que estoy, pastor, no, hombre, ahorita ya me hubiera peleado con todos ahí en el hospital. Pero dice, confío en Dios. ¿Qué es? Obedeció a Dios. Confía en mí, dice el Señor. Y a los apóstoles les dijo claramente, les dijo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Fíjate. Y les aseguro, dice en la versión Reina Valera, y les aseguro. Fíjate lo que Jesús habla directamente con los apóstoles. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Aleluya. Obedecer lo que tenemos en la palabra a través de los apóstoles es tener la garantía que siempre Dios está.
yo te puedo decir que tenemos muchas enseñanzas que podemos decir una vez que tú recibiste a Cristo. Él no se va de ti, Él vive dentro de ti. Sí, Él vive dentro de mí. Pero una cosa es que esté activo y otra cosa que esté constrictado el Espíritu Santo. La simple rebeldía, simple, la rebeldía asquerosa, constricta al Espíritu Santo. Pues. Porque ahora nosotros somos propiedad de Dios, somos de Dios, somos exclusivos para Dios. Y nuestra prioridad es Dios, la palabra. ¿Sí? Es primero, dice la palabra. ¿Dónde lo leí? ¿Dónde lo leí? Ahorita lo leí. Es primero obedecer a Dios que al hombre. Ahora en la otra versión, TLA dice: siempre y estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes, pero enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pero también en Marcos 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Cada enseñanza, hermanos, cada enseñanza que usted esté escuchando en cualquier lugar es una enseñanza espiritual para su espíritu, para el hombre interior. Si yo creo con el corazón, ¿sí? Y mi fe opera por lo que yo creo en mi corazón, ¿sí? Pase lo que pase, usted va a estar dependiendo de Dios. Donde prácticamente desconectas la función de la influencia del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y comienzas a vivir una libertad tremenda. En Hechos 5:29, gracias, dice: me respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy en día tenemos muchas personas yendo a organizaciones cristianas, muchas, multitudes, pero muy poquitos de esas multitudes, me puedo atrever el 5%, genuinamente se deleitan en la obediencia, disfrutan la obediencia. Aleluya. Hechos 5:29 es primero. Es necesario obedecer a Dios. Antes es necesario. Fíjate cómo lo dijo el apóstol. Y si Pedro dijo eso, y lo que nos enseñan los apóstoles, ¿y cuántos saben que Pedro era un apóstol? Tenemos que obedecer la palabra. Porque eso es lo que el Señor quiere. En primera de Pedro 1:14 dice la Escritura: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces vemos la palabra ignorancia. ¿Qué es lo contrario a ignorancia? Conocimiento. Ahora, el conocimiento natural es una cosa sensorial. ¿Sí? El conocimiento revelado a tu espíritu, esa es otra cosa. Esa es la palabra de Dios viva en ti. La palabra viva en ti está en el espíritu. Y vas a sacar la palabra de una manera tan poderosa de tu interior como algo automático. Así lo veo yo. Porque yo he estado en situaciones, y lo digo
porque en verdad lo creo con mi corazón, que me he preguntado en ese momento, Señor, ¿y ahora qué hago? Y hay veces que yo oigo la voz del Señor en susurro, a mi interior viene un deseo nada más. Por ejemplo, uno de ellos es cállate. Y me quedo callado. Y de repente, las personas que me estaban agrediendo o se estaban portando de una manera incorrecta, tuvieron un cambio. A veces que paso situaciones diferentes y digo, Señor, ¿qué hago? Porque te voy a ser sincero, todas las personas que hablo con ellos, que me buscan, que quieren ayuda, que quieren... todos son diferentes, yo no conozco sus vidas. Pero Dios sí las conoce. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Pero Dios desea que cada una de esas personas se conviertan a Cristo, que tengan un verdadero arrepentimiento, que sepan que ahora son templo del Espíritu Santo y que a partir de ahora tienen que tomar su cruz y seguir a Jesús, ¿sí? Y disfrutar, ¿sí?, la resurrección juntamente con Cristo, porque nosotros ahora hemos resucitado juntamente con Cristo, así como morimos con Él, resucitamos con Él, y la resurrección venció a todo. En la cruz dejó el Señor todo el embarradero que dejó, ¿sí?, Adán y Eva con el pecado. Todo lo que ellos abrieron la puerta para que... Lo más tremendo, dejaron de tener esa libertad de tener comunión directamente con el Señor. Ya no podían hablar con Dios como hablaban antes. Perdieron la comunión. En Cristo nos restaura esa comunión. En Cristo resucitado, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Y dice la Escritura, ¿sí?, que el velo se rompió, ¿sí?, porque el sacrificio perfecto se realizó. Y ahora tú y yo podemos estar sentados frente a frente con el Señor, hablando con Él y decirle, hey papá, aquí estoy. Vengo a hablar contigo. Y tú puedes decir, ¿cómo vas a hablar con alguien que tú no ves? ¿Y qué es la fe? La certeza, la seguridad. Por fe oras, por fe hablas con Dios. Por fe tienes un tiempo para hablar con Él. Y dice la Escritura, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Y ahorita tenemos la necesidad de decirle a muchísima gente, ¿no te quieres preguntar en momentos críticos de tu vida, ¿dónde estás, Dios? Porque ese es el lamento. ¿Por qué me abandonas, Dios? Siento que no estás conmigo, Dios. Nomás se les pasa una desgracia y empieza una gritona. ¿Pero por qué? Porque no quieren obedecer. Abren puertas al diablo y el diablo viene y arremata. Yo he dedicado mucho tiempo queriendo que las personas voluntariamente disfruten de Dios, dependan de Dios. Pero yo estoy convencido que no puedes. Lo único que puedo hacer es enseñarles que obedezcan. Es todo lo que aquí puedo hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, yo tengo que obedecer la palabra. La obediencia es la clave fundamental en la vida de un creyente. Y yo les decía, hace poco compartía una
una revelación que vino a mi corazón. El hombre natural, dice la Escritura, no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y el hombre espiritual dice que puede discernir las cosas que son del Espíritu. Si usted es una persona que nació de nuevo, genuinamente, sabe que nació de Dios, de una simiente incorruptible. La palabra de Dios es la fuente de donde usted nació. Y cree con el corazón que Jesús es el Señor. Que ahora usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que en el hombre espiritual nacido de nuevo, pues debe de haber una información genética divina, ¿verdad? Y esa información genética que está ahí es una realidad. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Es la justicia de Dios que usted naciese de una simiente incorruptible. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trae, dice la Biblia. Entonces usted nació de Dios y esto que hablo yo de lo indispensable para poder entender los mensajes, para poder vivir los mensajes. Hay mensajes tan poderosos de los generales de la fe, tremendas enseñanzas, pero la gente no las capta. Se ilusiona mucho la gente, ay, qué bonito mensaje, y bla, bla, bla. Pero a la hora de aplicarlo en su vida, suena como trompeta sorda. No hay nota musical. Por eso te estoy invitando a que tengas con tu corazón que esa instrucción que Dios dio, ¿sí?, de obedecer todo lo que Él ha mandado. Pero el versículo de Mateo 28, del 18, Jesús se acerca con ellos. Dice, entonces Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Ahí nomás para que sepa quién está hablando. ¿Sí? Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Imagínate. Tener acceso al que tiene obedecer al que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Dijo, voy a estar contigo. Siempre voy a estar contigo porque obedeces la palabra. Porque va a estar con el que enseña a obedecer como el que obedece. Aleluya. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es saber que Dios está contigo? Tener esa convicción en tu corazón de que Él está contigo y siempre te va a sustentar con la diestra de su justicia. ¿Por qué? Porque Él dice, esto es un manjar. Hermanos, nosotros tenemos Radio Vital, el complemento de su vida. El enfoque de que las personas sepa que son espíritu, tienen un alma y viven en un cuerpo. Ahora vivir la vida cristiana en el Espíritu y saber cómo nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo más indispensable que tiene que existir en un cristiano para poder desarrollar una vida con un fundamento de la naturaleza de Dios, que Él es amor. A ninguno Dios trae a su reino para que viva aprendiendo a golpes. A todos los trajo por amor. Por amor Dios te rescató. De tal manera amó Dios al mundo
que te dio el regalo más hermoso que pueda haber. ¿Fue la salvación, hermano? No, fue Cristo. Cristo en tu vida. La salvación es la manifestación de Cristo en tu vida. Hay gente que ay, la salvación, y se olvidaron del Salvador. Y eso está pasando en muchísimos lugares. ¿Por qué? Porque con rituales y con cosas quieren justificar la obediencia. La obediencia no la vas a poder justificar con absoluto. O haces lo que tienes que hacer o no lo haces. Así de sencillo. Las consecuencias no las va a pagar el pastor, créelo. No lo va a pagar el hermano ni la hermanita, lo vas a pagar tú. ¿Por qué? Porque sabiendo la verdad no lo hiciste. Y me dicen a mí, pastor, ¿por qué hablas tan fuerte? No es hablar fuerte, hermano. Es mejor huir. Huir no es de cobardes. Huir de lo que no sirve. La rebeldía con Dios no sirve. La semana pasada estuve hablando con una hermana y oré por ella y, ay, pastor, ahí voy a estar, pastor, gloria a Dios, aleluya. Voy a seguir. Señor Jesús. Y yo he trabajado enseñando que guarden lo que Dios dice en su palabra. Mira lo que vamos a leer aquí. En Lucas 6:46. Ahí nomás para aflojar un poquito el corazón. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Por qué? Él dice, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que yo digo? En un negocio me ha tocado ver cuántas personas tienen en sus vidas empleados. Y de repente un empleado comienza a hacer lo que le da la gana. Y luego lo encuentran allá atrás en la cochera de la bodega ahí con el teléfono y vaguareando, ya con aliento alcohólico, ya no trabaja. Le hablan a la oficina, le dan el cheque, lo despiden y todavía se enoja y dice, lo voy a demandar porque me están corriendo sin ninguna justificación. Dice, el manejador se para en la puerta y le dice, mira, ¿ves aquella cámara? Sí. ¿Ves aquella cámara? Sí. ¿Ves aquella cámara? Sí. ¿Y ves aquella cámara? Sí. Está grabado toda la semana que no hiciste nada. Pues estamos despidiendo porque no trabajas. No estás haciendo lo que tienes que hacer y todo lo tenemos grabado. Así que ve y pon la demanda. A ver si la ganas. Así están los cristianos. Creen que Dios se le va el rollo y ya no es omnipotente y omnisciente para estar viendo todo lo que hacemos. Cada movimiento de nuestras vidas Dios lo sabe. El único que no sabe lo que tú piensas es el diablo. Pero Dios sí sabe lo que piensas. Y Dios sabe cuando agarras el pensamiento, ¿sí? Y se lo mandas al dueño. Tú sabes de qué te hablo. Por eso es bien importante que te quedes en la frecuencia siempre de que el señorío de Dios sea el señorío tuyo. El señorío hermano, de mi espíritu. De mi espíritu. Le decía un gran hermano que yo amo mucho, que su ministro le dice, no, pues que el Espíritu me mostró esto para hacer esto. Y luego al rato viene, fíjate que siempre no. Le dije, ese ministro no le muestra el Espíritu.
Son sus rollos que él trae. Pero usa esas estrategias para manipular personas. Por eso tienes que tener mucho cuidado cuando tú oyes que alguien dice, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló. Óyeme, pues si tú no estás sordo ni mudo. Por eso tenemos que vivir uno guiado por el Espíritu Santo siempre. Si de algo han hecho una cosa horrorosa, es de la iglesia evangélica. ¿Cómo lo han dañado a gente, millones de personas? Me encontré una persona el otro día y, no, yo fui cristiano, pero me fui por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y le dije, qué bueno que te fuiste. ¿Qué? Me dijo. Eres el primer pastor que me dice eso. Claro, le dije, ¿cómo vas a andar con un cochinero? Eso se dicen cristianos, pero eso no son cristianos. El verdadero cristiano ama a Dios, le digo, y ama a su prójimo. Pero Dios no tiene la culpa de lo que a ti te pasó ahí. Ahora ya te diste cuenta que no fue Dios. Bueno, pues allá habla en privado con Dios, pídele perdón y pídele una iglesia de palabra y de espíritu donde te puedas congregar. ¿Para qué? Para que hay gente que tomó su cruz y sigue al Señor. Hay gente que ha resucitado juntamente con Él. Hay gente actualmente que vive el cielo aquí en la tierra, porque hace su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No piensa como el mundo, piensa como el Señor dijo que obedeciéramos su palabra, que mandó a los apóstoles. Hay personas en esta tierra, nada más pídele, Señor. Yo le llamo a esas personas asociaciones divinas. Y yo tengo el honor y el privilegio de tener asociaciones divinas maravillosos, lindos. Son celebridades, siempre tienen una actitud maravillosa. Y tú puedes decidir. Si tú no tienes eso, tienes el derecho de tenerlo, porque a ti no te escogió ningún pastor, a ti te escogió Dios, te escogió. Y te entregó en Jesús, por eso tienes salvación. Y eso te lo digo porque si tú no tienes una asociación de personas con Él, dile, Señor, quiero asociaciones divinas, ya no quiero asociarme con personas que dicen que te aman, pero que ni te conocen. Hermano, ahí está escrito, es primero obedecer a Dios que al hombre. Pero si tú no sabes qué dice Dios, ¿cómo lo vas a obedecer? Hermano, anote los versículos, escudriñelos usted en su casa y pregúntese, ¿estoy disfrutando la vida en Cristo? ¿Realmente disfruto o no? Porque si no está disfrutando la vida en Cristo, hoy lo puede empezar a hacer. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Radio Vital. El complemento de tu vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Witness-Lee lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Radio Vital, el complemento de tu vida. El mundo no tiene principios. Es cruel allá afuera. El mundo no pelea justo, pero nosotros no vivimos o peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestra profesión no son para mercadeo o manipulación, pero son para la demolición de la cultura completa y masivamente corrupta. Usamos nuestras herramientas de Dios para destrozar filosofías torcidas, derribando barreras erigidas en contra de la verdad de Dios, acomodando todo pensamiento y emoción e impulso suelto a la estructura de vida moldeada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para despejar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia a la madurez. 2 Corintios 10, 3, 6. Traducción de la versión El Mensaje. Continuamos con la palabra aquí en Radio Vital, el complemento de su vida. Quiero saludar muy especialmente a cada uno de los obedientes que está en sintonía de Radio Vital en este momento. A mi hermana Graciela Chávez, a Lupita Urrea. Un saludo muy especial a mi hermana Lupita, a mi hermano José Isidro Martínez. Hermano, le amamos. Siga adelante. Crea con el corazón y tiren todo lo que no funciona. Cuando la persona se determinó a ser obediente, el que dijo voy a estar con ustedes todos los días, va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Ponte a preguntarte, ¿por qué Jesús les dijo a ellos, enséñales a obedecer? Porque sin obediencia no dependes de Dios. En Mateo 16, 26 dice, porque de qué aprovechará al hombre si ganares todo el mundo y perdieres tu alma. ¿Qué es perder el alma? No tener voluntad, inteligencia, deseos, emociones conforme a la palabra. ¿De qué te sirve? Si pierdes tu alma, perdiste todos los beneficios, o sea, tu esencia en Dios. Y la gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, por lo menos estoy hablando de gente que nunca tiene tiempo para las cosas que son realmente que valen la pena. Pero a mí me ha tocado como experiencia ver a personas que retoman su vida en Cristo de una manera que su prioridad es Dios. Todo el tiempo que vemos su entorno, la manera como se mueve esa familia es Dios. Y ves cosas que parecen que no es una realidad.
una armonía, una paz, una seguridad, porque se vive en victoria, ¿verdad? Y cuando se vive en victoria, se vive de una manera impresionante, ¿no? Aleluya. Por eso quiero invitar a aquellos hermanos y hermanas que están en diferentes plataformas, en TikTok, Facebook y en otras plataformas como Radio Garden. Ahí está la aplicación de Radio Vital. También tenemos en la web de la radio, está la radio también. Se oye muy bien a través, si usted pone www.radiovital.org, usted puede escuchar y disfrutar de la radio bien suave en su computadora 24 horas, ahí la puedes tener prendida. ¿Sí? Y quiero también infinitamente decirle de todo corazón la obediencia para terminar. Hay muchos versículos, hay bastantes versículos sobre la obediencia. Pero algo que yo descubrí en mi corazón y se los comparto porque en verdad vino de Dios, que ese ADN que entró en mi vida, el ADN de Dios, que es la palabra de Dios, ¿sí? Me enseñó a mí que así como yo nací con un ADN natural en la carne, ¿no? Pues también nací con un ADN espiritual, porque nací de Dios. No puede ser que si vine de Dios no traigo información genética en el espíritu. Tal vez eso nunca lo oíste o nunca lo habías oído o no lo has captado, pero traes información genética. Para empezar, eres santo. ¿Por qué? Porque es santa. Ahora imagínate un santo rebelde. Porque ahí fue cuando yo pude ver, dije, con razón el Señor dice, hubiese sido mejor no haber conocido un Dios vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nacimos para entrar a un reino maravilloso, precioso. No te dice a ti que tienes que convertirte en fanático ni religioso, ni... No. Y dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice que va a venir un ángel y la va a guardar por ti. No dice que la palabra la va a guardar el pastor. No, tú la tienes que guardar. ¿En dónde se guarda la palabra? Aquí. Y cuando tú no la entiendes, viene el diablo y te la arrebata. Así de sencillo. ¿Y por qué no la quieres entender? Porque no la quieres hacer. Traes una cartita bajo la manga como que si Dios no supiera tus intenciones. Que dice sí. Y al rato puro no me interesa. Yo recuerdo ejemplos que te puedo poner. Que si yo nací de Dios, por naturaleza traigo una fuerza divina para obedecer. La obediencia tiene que venir integrada, como vino la rebeldía integrada en el ADN carnal cuando yo nací de mi papá y de mi mamá, o de mi madre y de mi padre. Nacimos con todos nacemos con el pecado. ¿Cuándo se rompe el pecado? Cuando usted confiesa a Jesús y ahora nace de nuevo como nueva criatura y ahí traes otro ADN. Ahora ya no eres rebelde. Ahora eres obediente por naturaleza, pero tienes que aprender a ejercer la obediencia. Veamos a Jesús. Jesús nació de lo alto. Cristo nació de lo alto. María recibió el ser premiada de lo alto. Concebirás, le dijo el ángel. No conozco varón. Le dijo, no, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y sin embargo, María y José le enseñaron a Jesús, la obediencia. Ahí dice la Biblia. ¿Cuál obediencia? Lo que tenía que hacer. Tiende tu cama, ¿no? Bárrele ahí, tírale allá, vamos para allá. Alinea el BMW, el burro, porque vamos a ir para tal parte. O sea, le enseñaron las cosas que tenían que hacer en ese tiempo. Porque era un niño.
Pero sin embargo llegó ese niño a un crecimiento donde el niño obedecía más a Dios que a los padres. Y ya ustedes saben la historia que se les perdió un día que fueron y les dijo a sus papás: es primero obedecer a Dios que a ustedes. Y un día le gritaron también: ¡Hey, Jesús! Te hablan allá afuera. Te habla tu madre. Y dijo: mi madre y mi padre son los que oyen la palabra y la guardan. Algo así es el versículo. Pero prácticamente dijo: no. Lo que nos une a nosotros es en Dios, es la palabra. Ese nos funcionó en la palabra. Por eso quiero decirte, hermana, hermano, que me estás escuchando, sigue pensando que todo lo que tú vas a vivir, si no está basado en que tú llevas un estilo de vida de obediencia, y que no sea un sacrificio, la obediencia no es un sacrificio, ¿sí? Aleluya. Thank you, hermana. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahí nomás, Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que está en el cielo, en los cielos, no dice el cielo, los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa con los que no obedecen? Con eso termino. Es una frase de amor. Qué triste es autoengañarse, ¿no? Qué feo es autoengañarse. Pero se trata de que despiertes y despiertes, te quedes despierto, espiritualmente hablando. No juegues con la vida en Cristo. Esto no es religión, es una realidad. Y ahorita ya está un despertar en todo el mundo, obra preciosa del Espíritu Santo. Y lo único que sé que Dios requiere de ti, la honestidad, la integridad para con Él. No importa tu tamaño espiritual, porque lo que importa es la integridad, la fidelidad, donde Él dice: yo cuento con ella, yo cuento con Él. A través de ellos voy a poder hacer esto, a través de ellos voy a poder hacer aquello. Porque Él busca a los verdaderos. Así que, hermano, hermana, no te me enojes. Al contrario, ponte contento y di gracias, Señor, porque hay alguien que no se limita a decirme que si no hago lo que tengo que hacer, no voy a poder disfrutar y depender de ti todos los días de mi vida. Yo quisiera que te dieras cuenta cuál es realmente tu condición. ¿Obedeces? Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no se despide de ustedes, y a nombre de todo el equipo, y agradeciendo a mi hermana Ángela y a todo el equipo de Radio Vital, que sigamos adelante, vivamos y disfrutamos esta realidad de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, 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 bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.